Este ejercicio es el 289 de la dinámica de media. Entonces vamos a plantearlo para saber qué nos solicita. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que este ejercicio es de un tiro parabólico. Y tenemos que recordar que el tiro parabólico tiene dos características, que ocurre en un eje X y en un eje Y. Y otra característica es que en el eje X, la aceleración en X es 0 y que la aceleración de Y es igual al valor de la gravedad. O sea que podríamos decir que este movimiento parabólico ocurre con una aceleración constante. Bien, entonces lo que nos dicen es que hay un lanzador que lanza una pelota con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo, ¿sí? Y nos piden determinar esta altura h. ¿Para qué? Pues para que la pelota llegue al catcher. Bueno, entonces lo primero es definir un sistema coordenado. Entonces fíjense que vamos a definir un sistema coordenado que me permita definir mi punto final y mi punto inicial. Yo por comodidad ubiqué el sistema coordenado, el origen de mi sistema coordenado aquí, en la mano del punto de lanzamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que para mí mi punto inicial tiene coordenadas 0 en Y, 0 en J. Y voy a ubicar mi punto final acá, en la mano del catcher. ¿Eso qué quiere decir? Que mi punto final va a tener esta altura en Y esta coordenada en X. Fíjense que como este es mi eje X positivo, pues mi altura en Y va a ser negativa. ¿Y cuánto me va a valer esta altura en Y? Esta altura en Y va a ser igual a toda esta cota, que es 2.8 menos 1. Quiere decir que esta altura para mí va a valer 1.8. Y que la coordenada final en X va a ser 20. Bien, teniendo eso, pues ubicamos o colocamos nuestras cotas, entonces decimos que la coordenada del punto inicial es 0, 0, y la coordenada del punto final es 20 en Y, que es esta cota, y menos 1.8 en J, ¿sí? Que es esta cota. Bien, como el movimiento parabólico ocurre con aceleración constante, pues vamos a mirar las ecuaciones que nos dan para jugar con aceleración constante. Entonces tenemos esta, que es la velocidad final, igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Esta, que es la velocidad final al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y esta, que es la posición final, igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerden que estos son vectores, ¿no es cierto? O sea que estos signos más no siempre van a ser más. Depende de las coordenadas de estos vectores que los están acompañando. Bien, entonces, teniendo eso, pues seleccionamos la ecuación. Entonces, fíjense que esta ecuación no nos va a servir porque de la velocidad inicial solo conozco la magnitud, que es 40, pero no conozco el ángulo teta. Y no sé nada de la velocidad final. O sea, yo no sé con qué velocidad llega. Eso quiere decir que ni esta las voy a usar porque las dos me manejan velocidad final. Entonces, solo me queda esta ecuación, que es la ecuación de la posición. Como la partícula se mueve en dos ejes, en el eje X y en el eje Y, esta ecuación de posición la voy a caracterizar tanto en X como en Y. ¿De qué debo acordarme? Que para estos movimientos la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es igual a la gravedad. Entonces vamos a anotar esos valores. Entonces vamos a decir que la aceleración en X es igual a 0 y que la aceleración en Y es igual a 9.8. Solo le voy a anotar el valor, la magnitud de la gravedad, y después vamos a mirar el signo. Bien, por mi sistema de coordenados yo estoy asumiendo que todo lo que va hacia abajo es negativo, que todo lo que va hacia arriba es positivo, que todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Bien, teniendo eso claro, vamos a plantear esta ecuación para el movimiento en X. Entonces fíjense que nuestra posición final en X dijimos que valía ¿cuánto? 20. Entonces sobre esa la vamos a plantear. Entonces para X tengo 20, que es mi posición final en X, es igual a la velocidad inicial en X. Entonces fíjense que en X tengo un vector de velocidad inicial que forma un ángulo teta que no conozco, ¿bien? Y él forma ese ángulo con el eje X. Quiere decir que la velocidad inicial en X
va a ser igual a B0 coseno de teta. ¿Por qué coseno? Porque fíjense que el eje X está tocando al ángulo y siempre que el eje toca al ángulo, pues trabajo con la función coseno. Y la velocidad inicial en Y va a ser esta. ¿Por qué? Porque es este mismo vector, es pivotarlo y ponerlo vertical. Quiere decir que la velocidad en Y va a ser igual a B0 seno de teta, seno del ángulo. Bien, entonces teniendo eso claro, vamos a volver acá. Entonces me dicen, listo, tiene la posición en X. La posición inicial en X, según mi sistema coordenado, fíjense que es 0. ¿Por qué? Porque está acá. Y me dicen, vea, ahora coja la velocidad inicial y multiplíquela por el tiempo de vuelo. Este más es el signo de la velocidad, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo cojo este vector que está así y lo coloco colineal con el eje horizontal, me queda apuntando hacia mis X positivas. O sea que en realidad para mí sí va a ser un más. Y mi velocidad inicial en X dijimos que era igual a la magnitud que es 40, que multiplica al coseno del ángulo teta, que no lo conozco, y eso lo multiplico por el tiempo de vuelo. ¿Listo? Esta sería mi ecuación 1, que sería mi ecuación en X. Voy a hacer lo mismo y voy a plantear la ecuación en Y. Entonces en Y voy a coger esta misma ecuación y la juego en Y. Entonces yo ya dije que en Y mi posición final es ¿cuánto? Menos 1.8. Entonces la reemplazo. Entonces voy a decir a menos 1.8 es igual. Entonces, a mi posición inicial en Y. Entonces, como está aquí, fíjense que mi posición inicial en Y es 0. O sea que este término se me hace 0. Y la velocidad inicial en Y por el tiempo. Entonces, la velocidad inicial en Y por el tiempo, dijimos que era igual a la magnitud de la velocidad, que es 40 seno de teta. ¿Listo? Por el tiempo. Ahora fíjense una cosa. Como cuando yo cojo este vector de velocidad y lo pongo en Y, él me queda apuntando hacia las Y negativas, pues este debe ir con un signo negativo. Y a él le voy a sumar, la ecuación me dice, vea, y súmele un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la aceleración va hacia abajo, entonces fíjense que la aceleración también va apuntando hacia las Y negativas. O sea que voy a coger este 9.8, lo divido entre 2, que me da 4.9, y le pongo un signo negativo. Entonces menos 4.9 que multiplica al tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y esta digamos que es mi ecuación 2. Esta primera ecuación es el movimiento en X y esta segunda ecuación es el movimiento en Y. Bien. Con ellas voy a plantear todo el ejercicio. Entonces, fíjense que tengo ¿cuántas incógnitas? 2, el ángulo teta y el tiempo de vuelo. Entonces, de esta primera puedo despejar el tiempo y la reemplazo en la segunda. Entonces, si reemplazo el tiempo de la ecuación primera, entonces el tiempo, jugando con la primera ecuación, entonces el tiempo va a ser igual a 20 que divide a 40 coseno del ángulo teta. Bien, ese va a ser el tiempo. Simplifico, 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 simplifico. Eso quiere decir que ese tiempo va a ser igual a 1/2 del coseno de teta. Ese es el tiempo de vuelo despejado de mi ecuación 1. Con ese tiempo de vuelo, ¿qué voy a hacer? Ese tiempo de vuelo lo voy a reemplazar en esta ecuación. ¿Listo? En la ecuación en Y. Entonces con ella me voy y digo, mi ecuación en Y es menos 1.8, que es mi posición final, igual a menos 40 seno de teta, y aquí lo multiplico por el tiempo. Entonces el tiempo voy a colocarlo así, que es 1 sobre 2 coseno de teta. 1 sobre 2 coseno de teta. Bien, y lo sigo reemplazando. Entonces menos, este menos es este menos, este 4.9 lo voy a anotar, 4.9
que multiplica al tiempo al cuadrado. Entonces voy a traerme mi tiempo, que es 1 sobre 2 coseno de teta, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Bien. Esto lo voy a elevar al cuadrado. Bien. Entonces, teniendo la ecuación acá, teniendo mi ecuación acá, voy a reemplazar. Fíjense que en esta ecuación que tengo, mi única incógnita ya es el ángulo teta. Se va a hacer, perdónenme que se me borró aquí el seno de teta, ¿sí? Mi única incógnita aquí en toda la ecuación es el ángulo teta. Entonces el seno sobre el coseno me daría la tangente de teta, 40 dividido 2 me daría 20, y esto es 4.9 sobre 4, y esto sería 1 sobre el coseno cuadrado de teta. Entonces, listo, haciendo los respectivos reemplazos, fíjense que tengo que esta ecuación me queda como menos 1.8 igual a menos 20 tangente de teta, menos 1.22 que multiplica el tiempo, que es 1 sobre coseno cuadrado de teta. Esto acá es una identidad trigonométrica para reemplazar este término. Entonces sabemos por trigonometría que 1 sobre el coseno cuadrado de teta es igual a la tangente al cuadrado de teta más 1. Reemplazando esto en esta ecuación, ¿sí? La ecuación me queda menos 1.8 es igual a menos 20 que multiplica la tangente de teta menos 1.225 que multiplica la tangente al cuadrado de teta menos 1.225. Bien, con los términos independientes paso todo a un solo lado al igual. Voy a pasar todo aquí al lado izquierdo para que todos estos signos se me vuelvan positivos, y la ecuación me queda algo como lo siguiente. Me va a decir que es igual que 1.225 que multiplica a la tangente cuadrado de teta más 20 tangente de teta menos 0.575 va a ser igual a 0. ¿De dónde sale este 0.575? Pues a 1.8 negativo le resto el 1.205 positivo, porque pasa al otro lado del igual. ¿Listo? Entonces fíjense que en esta ecuación mi única incógnita es el ángulo teta. Entonces con eso yo puedo despejar y decir que el ángulo teta, despejándolo de esa ecuación, va a ser igual a 1.640. Entonces teta va a ser igual a 1.640 grados. Listo. Y con eso ya terminamos esta primera parte del ejercicio, que es calcular el ángulo teta. ¿Por qué? Porque calculando el ángulo teta, yo ya puedo irme a jugar con la geometría y calcular el valor de h, que es lo que me estaban pidiendo. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos, ¿sí? Bien, aquí lo tenemos.